Hello, and welcome to Speak to Me Now. Hola, bienvenidos a Speak to Me Now, Inglés 1. En esta lección número 4 vamos a aprender unas palabras muy importantes que nos va a servir mucho al tener una conversación en inglés. Articles, el artículo definido e indefinido. Ejemplos, cómo podemos utilizar estos artículos al momento de dar una explicación a alguien, cuándo utilizarlos y cuándo no, y finalmente el verbo tener, verb to have, de posesión. Ahora, para los artículos definidos, este se utiliza para cosas específicas. Entonces, para simplificarnos más la vida en inglés, solo hay una palabra para singular, plural, femenino y masculino. Este artículo es the. Si vemos en la imagen, la persona está recargando los dientes superiores sobre la lengua. De esta forma nos va a salir bien la pronunciación. The. Aquí tenemos en la tabla algunos ejemplos. English, Spanish. The girl. Remember to repeat after me. The girl. The students. The students. The engineers. The engineers. The backpacks. The backpacks. Si vemos, tenemos ejemplos tanto en femenino, masculino, singular y plural, y en todas estas se utiliza the. En caso de que sea plural, el sujeto del que estamos hablando, simplemente vamos a agregar una S para indicar que es plural. Si fuera singular sería the student, el estudiante, pero como son varios, voy a nada más agregar la S para indicar que es plural, the students. Now let's see some examples with phrases. Veamos unos ejemplos con frases con este vocabulario. The girl speaks French. The girl speaks French. The students study medicine. The students study medicine. Los estudiantes estudian medicina. The engineers work all day. The engineers work all day. The backpacks are big. The backpacks are big. Entonces, siéntanse libres de poner pausa para anotar estos ejemplos de artículos para que lo tengan en su libreta. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué debemos de usar este artículo the, que es para cosas específicas? Veamos aquí en esta imagen, tomatoes. Ahora, si yo no lo utilizo, tenemos aquí la misma frase. La primera no lleva el artículo the y la siguiente sí lo tiene. Veamos cuál es la diferencia en el contexto del significado de esta frase. Letter A, en la letra A tenemos tomatoes are red. Tomatoes are red. Aquí yo estoy diciendo que los jitomates son rojos. Puedo hablar de cualquier jitomate en general. Sin embargo, en la segunda, vamos a imaginarnos que estamos en un supermercado y hay una variedad de tomates y jitomates, que en inglés es la misma palabra, tomatoes. Y quiero hacer mención que estas son rojas, entonces yo voy a decir the tomatoes are red, señalando que estas en específico son del color rojo. ¿Cuándo no vamos a utilizar the? El artículo the no se utiliza para países, estados, provincias, municipios, lagos, montañas, a excepción del país the United States, los Estados Unidos, ya que el país, el nombre del país, se refiere a una colección de estados.
Entonces, veamos algunos ejemplos cuando no vamos a utilizar el artículo the. He lives in Washington. He lives in Washington. This is the pronunciation. Este les va a ayudar para que les salga bien la pronunciación, la fonética. I study in Mexico. I study in Mexico. They climbed Mount Everest. They climbed Mount Everest. Si vemos aquí en español, sí utilizamos el artículo, pero la regla en inglés es que para montañas no se utiliza este artículo. Por lo tanto, vamos a decir, they climbed Mount Everest, omitiendo the. Ahora, para artículos indefinidos, son todos aquellos cuando nosotros hablamos de algo que no es algo específico. Para esto lo vamos a utilizar y hay dos. Two. A, an. A, an. A man. A man. A car. A car. An elephant. An elephant. A woman. A woman. Para los que observaron bien la tabla, quiero que vean que todo lo que viene aquí es en singular. ¿Por qué en estas tres tenemos a y en esta tercera tenemos an? Esto es porque la palabra que viene aquí empieza con una vocal. La regla es que todas las palabras que inician con vocal vamos a poner el artículo an. Artículo an. Si vemos, como les mencionaba anteriormente, todas las palabras que vienen en la tabla son en singular. Esto es porque no existe el artículo indefinido en plural. Y aquí estamos hablando de una generalización, por lo tanto se omite. Entonces, si yo quiero decir en general que me gustan los elefantes, yo voy a decir I like elephants. Omitiendo, porque no existen, sí, pues no lo vamos a mencionar. Vamos a decirlo sin el artículo indefinido cuando estamos hablando de cosas en plural. I like elephants. Y para todo en singular, sí lo vamos a utilizar, porque sí existe. A, para aquellos que empiezan con consonante, y an, para las palabras que empiezan con una vocal. Ahora vamos a ver la diferencia para que puedan tener una mejor idea. Indefinite versus definite. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de las diferencias entre indefinido, de los artículos, contra los definidos. Y cómo cambia el contexto si yo utilizo una u otra. En cada una de estas columnas tenemos la misma oración y vamos a ver cómo cambia el significado de ellas. I would like a piece of cake. I would like a piece of cake. Aquí está diciendo que me gustaría un pedazo de pastel. ¿Qué pastel? Pues puede ser la que sea, a lo mejor en la cafetería. De chocolate, chocolate, carrot, zanahoria. I would like the piece of cake. Aquí estoy diciendo que me gustaría el pedazo de pastel, uno en específico que yo estoy señalando. A dog is barking. A dog is barking. Aquí está diciendo que un perro está ladrando. Puede ser el que sea, a lo mejor uno de la calle, no sé cuál. The dog is barking. Aquí estamos ya refiriéndonos a un perro en específico. Puede ser el vecino, puede ser mi perro, pero ya sabemos qué perro es. An engineer comes every day.
An engineer comes every day. Vamos a utilizar an porque engineer empieza con una vocal. An engineer puede ser un ingeniero, puede ser el ingeniero Pedro un día y mañana viene el ingeniero Juan. Son personas diferentes, pero no sabemos qué ingeniero es, pero es un ingeniero. Si yo digo, the engineer comes every day, aquí estoy diciendo que es un ingeniero en específico, la misma persona que viene todos los días. I watch a Godfather. I watch a Godfather. I watch The Godfather. Aquí ya estoy diciendo el título de una película. I watch The Godfather. ¿Ven cómo cambia el contexto? Cuando usamos indefinitivos, estamos hablando de una generalización y definitivos para cosas específicas. Vean cómo el definitivo es la misma para todas. The. Now let's continue to verb to have. Vamos a continuar con el verbo to have, el verbo tener. Verb to have is possession, una posesión. Si vemos, mientras yo les vaya mostrando los diferentes verbos, que esta es una de ellas, van a ver que yo siempre voy a dividir en dos secciones los pronombres. I, you, we, they en un grupo, he, she, it en otro. Esto es para simplificarles la conjugación, ya que estos siempre van a estar en un grupo y estos siempre van a estar juntos en otros, no se van a mezclar. Para I, you, we, they, voy a conjugar verb to have como have. He, she, it como has. Example, you have a job. You have a job. Tú tienes un trabajo. He has, she has, it has. Example, she has an appointment. She has an appointment. Ella tiene una cita, que es una cita laboral o médica. Now let's continue with some examples. Vamos a continuar con unos ejemplos. Tenemos los grupos de I, you, we, they. I, you, we, they, que están en el primer grupo. He, she, and it en el segundo. En el primer grupo esto se conjuga el verbo tener como have y en el segundo como has. Tenemos aquí algunas frases para hacer la combinación de la posesión del verbo. I have two sisters. Yo tengo dos hermanas. You have a dog at home. We have big parties every Christmas. I can also say, puedo decir también, they have big parties every Christmas. No importa la opción que escoja, la estructura es la misma. Let's continue. He has good ideas. She has a happy life. It has a blue button. Vamos a suponer que estoy hablando de una blusa. A blouse. Para sustituir el sujeto puedo utilizar el pronombre it. Hablando de una descripción de la blusa. It has a blue button. Si yo estoy diciendo en tercera persona que una persona tiene un botón, puedo decir she has or he has a blue button. Ahora, aparte del verbo tener, to have, lo utilizamos también como expresiones en inglés en diferentes frases. Have a bath. Have breakfast.
have lunch, have dinner, have fun. Aquí no hay que traducirlo palabra por palabra porque quedaría tener diversión. El significado de divertirse es todo el contexto. Have fun, la expresión quiere decir divertirse. Have time available. Have questions. Have a party. Have a walk. Have a discussion. Have a fight. Have an argument. We're going to use an because it starts with a vowel. Empieza con una vocal. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que son similares en inglés con el español. Por ejemplo, la palabra discussion. Al escuchar esta, podemos pensar que se trata de una discusión, de una pelea. Sin embargo, la palabra en inglés, discussion, quiere decir tener un debate. Entonces, no significa que se están peleando. En cambio, discusión en español, en inglés sería argument. Y argumento en español, pues sería como dar una opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos falsos cognados. Y nada más tener en cuenta que estas tienen significados distintos. Verb to have. Ahora que ya vimos cómo formular frases con este verbo, vamos a ver cómo hacer preguntas y negaciones. Question and negations. Si vemos, los dos grupos permanecen en sus respectivos grupos. I, you, we, they. He, she, and it. For a negation, para la negación, voy a utilizar pronoun, el pronombre. Do not, does not. Do not, does not, va a depender del pronombre que yo ponga al principio. Para el primer grupo, voy a utilizar do not. Y para el segundo, does not. Estas son frases auxiliares que nos van a ayudar a formar la frase. Entonces es pronoun, do not or does not, plus verb, más el verbo en presente. Let's see some examples. I do not have a car. I do not have a car. Yo no tengo un auto. You do not have a pen. You do not have a pen. Pen, pluma. También podemos cambiar el pronombre y quedaría con la misma estructura. We do not have a pen. Nosotros no tenemos una pluma. Ahora, para el segundo grupo, la estructura es la misma. Simplemente en vez de do not, voy a utilizar does not. He does not have a laptop. Él no tiene un laptop. He does not have a laptop. It does not work. It does not work. It es para el objeto. Si yo me estoy refiriendo, vamos a decir, a una computadora, un laptop, puedo decir, the laptop does not work. La laptop no funciona. Or, it does not work. Ahora, para formular preguntas, voy a utilizar do, does, dependiendo del pronombre que yo voy a utilizar. Do va a ser para el primer grupo y does para el segundo grupo, igual como en la negación. Do para el primer grupo, does para el segundo grupo. Do, does, plus pronoun, más el pronombre, plus verb, más el verbo. Algunos ejemplos son, do I have a car? Es la misma frase, pero en vez de negación es una pregunta. ¿Tengo un carro? Do I have a car? Do you have a pen?
Do you have a pen? Does he have a laptop? Does he have a laptop? Does it work? Does it work? Ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar en un escenario, en un diálogo. The dialogue is, what do you have? We're going to see a conversation between Sam and Mark. English, Spanish. Let's read. Vamos a leer. Excuse me, do you know where the train station is? No, I do not. Do you have a pen I can use? No, I am sorry. Well, so what do you have? I have a cell phone. Maybe we can check on Google Maps. Entonces aquí tenemos cómo nosotros podemos preguntar por cosas específicas. Aquí estoy utilizando el artículo definitivo the train station, la estación, porque estoy hablando de una estación de tren en específico. Do you have a pen? ¿Tienes una pluma? Puede ser cualquier pluma de cualquier color. Aquí no estoy haciendo específico. Well, so what do you have? So, entonces, I have a cell phone. A cell phone, un teléfono celular. Maybe we can check on Google Maps. Maybe, tal vez. Entonces aquí en este diálogo podemos ver cómo lo podemos poner en práctica los artículos que aprendimos junto con la posesión. Do you have, para preguntar, do you have a pen? ¿Tienes una pluma? Y así lo vamos a hacer siguiendo las fórmulas que vimos en la gráfica anterior. Summary, en resumen, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Aprendimos los artículos definitivos, que son para cosas específicas. Para todas estas nada más utilizamos una palabra, one word, the. Indefinite article is not specific, son cosas no específicas. Y para estas vamos a utilizar a, an en singular. En plural no existe. También vimos el verb to have, verbo tener. Se conjuga de dos maneras. En el primer grupo, como have, y en el segundo, como has. También para formar frases con el verbo tener, ya sea preguntas o negaciones, vamos a utilizar dos auxiliares, do, does. Para el primer grupo vamos a utilizar el auxiliar do y para el segundo grupo el auxiliar does. Example, do you have a pen? El pronombre es you, que pertenece al primer grupo, por lo tanto vamos a utilizar el auxiliar que pertenece a este. Do you have a pen? Espero que les haya gustado la clase. Recuerden de volver a repasar todo ese nuevo conocimiento aprendido para que lo puedan aplicar en su entorno, con familiares, con amigos o personas de Estados Unidos. Thank you for watching, and I'll see you in the next lesson.